Hola Capri, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más a tu canal y en esta ocasión estoy con tu lectura general que va a ser directa, va a ir directa al grano, va a ser una lectura rápida y resumida. Capri, espero que estés súper bien, gracias por estar aquí, por estar viendo este vídeo y espero que te sean de muy buenas noticias, buenos augurios. Recuerda como siempre que es general quedarte con lo que vaya a resonar contigo y con tu situación actual, lo que no, déjalo marchar. Comencemos, signo de Capricornio, expectativa. La carta de prisión, que ahora te explico, y de fallecimiento, ahora te explico. Vamos allá. Empezamos por la carta que nos está hablando de tus energías, signo de Capricornio, que tú estás atento, tú tienes aquí, vamos a decir, cierta ilusión o sencillamente estás queriendo que algo salga como tú estás queriendo que salga, porque es como... Fíjate como esta chica, ya seas hombre o mujer, aquí da igual, es como en esta situación no puedo hacer, colaborar o hacer algo en este día de hoy, no puedo meterme en esa situación. A lo mejor he pedido algún tipo de permiso, a lo mejor he hablado con una persona, lo que sea, pero que me tiene que llegar la respuesta, la solución o lo que sea, pero que no puedo hacer nada. Es una energía yin y aparte de eso está sentada, o sea que no puedo hacer nada. Observar que me llegue la noticia o lo que sea y bueno, pues ya llegará. ¿Por qué? Porque esta chica, tu energía en general está mirando hacia allá, a su pasado, algo a lo que ya se aplicó, algo que ya hizo, que pidió, porque quiere dejar esta situación, no quiere este tipo de futuro, no quiere este tipo de situaciones que siga en su vida. ¿Y qué situación? La carta esta que habla de ansiedades, ¿vale? No estamos hablando de algo raro, estamos hablando de una situación en la que una persona a veces como que quiere luchar con el fin de seguir hacia adelante, pero a veces se desgana, no le quedan fuerzas, no está animada, que digamos, a la hora de seguir hacia adelante en esta situación. Y aparte de eso hay algo que te da ansiedad en esto, ¿vale? Es cuestión de tiempo, es cuestión de lo que sea, ¿vale? Por lo tanto es como las ganas de irme de esta situación, pero es que a veces es que me cansa, estás cansado de luchar quizá con el fin de resolver algo y en este día de hoy no te veo muy... Vamos a resolverlo, no te veo mucho porque es como que a ver si llega algo, a ver si llega esa noticia, esa resolución, porque va a ser como lo que va a petar este tipo como un tipo de candado, que digamos. Ahora, con la carta de fallecimiento, claramente no estamos hablando de ningún tipo de fallecimiento, sino de un final. Un final que quizás sí que te significa cierta melancolía, o te estás acordando de alguien, te estás acordando de algo que ya no está en tu vida, y esto viene a ser como esa depuración emocional que te está diciendo tienes que permitir que eso salga, que tienes que permitir que eso... que aceptarlo, ¿vale? En este día de hoy, porque puedes finalizarlo y cerrarlo, y más en esta etapa que es un final definitivo. Por lo tanto, esto es... Si hay una situación en tu vida, si hay algo por lo cual tú estás luchando, si hay una situación que te tiene así enjaulado, que no te deja avanzar o evolucionar, lo que sea, te está diciendo que esta situación o eso que no te deja avanzar al final, que tiene una salida, que es que se tiene que ir. Y en este día de hoy es como que estás llegando a la conclusión y puede que cuando tú eches a esto de tu vida llegue lo otro, ¿vale? Porque muchas veces es así, que las cosas quieren llegar, pero como la energía actual está muy densa, está muy llena, está muy abarrotada, fíjate, es como no tengo por dónde llegar, es que estoy apretando y es que no me meto, es que no quepo, ¿vale? Y como canal tú eres a la hora de dejar ir y dejar llegar, pues que te sientes así ansioso, te sientes ansioso, ¿vale? Signo de Capricornio, espero que esta explicación o la manera en cómo lo he mencionado pueda aclararte un poquito todo lo que sucede y cómo sucede. Es que es así, no lo digo yo, ¿vale? Lo que pasa es que yo a veces intento darle este ejemplo un poquito así simple, porque a veces uno así ve las cosas mucho mejor, al menos yo. Vamos a ver ahora este tarot que tiene que decirte en este día, signo de Capricornio. Y recuerda que si quieres una lectura tuya detallada, te dejo aquí mi número y en la caja de descripción también. Vamos allá. Signo de Caprio, ay sí. Aquí ha habido algún conflicto familiar en casa, en el hogar, ya sea, o a lo mejor hay algún conflicto en lo que viene a ser tu situación laboral, por la salud de alguien, por una herencia también para algunos de vosotros.
Pero bueno, vamos a ver qué más viene. Yo te veo luchando, yendo en camino de una riqueza, la riqueza relativa, como tú la entiendas por riqueza, pero yo estoy viendo que sí, que hay una energía así. Ahora vamos a sacar más cartas. Empezamos por la carta del 6 de espadas. En este día de hoy yo te veo fluir, quizás estás haciendo cosas fuera de tu rutina, quizás estás haciendo algún tipo de movimiento o alguna actividad fuera de tu rutina. Esto es una carta que nos está hablando de manera lógica, tú sabes qué es lo que tienes que hacer, ¿vale? En este día de hoy es como que estás haciendo las cosas con lógica, vienes de una situación en la que ha habido cierta complicación de unos días atrás, y es verdad. Ahora que lo digo, en el horóscopo diario del otro canal, te ha quedado algo así, como que las cosas empiezan a mejorar, a pesar de que en esta carta las emociones no vienen a ser muy amigas, porque es como que todavía está ese residuo, pero que las cosas empiezan a avanzar, ¿vale? Y yo veo que tú te mueves, no te quedas en el mismo sitio. Esas cosas que has vivido días atrás, sea lo que sea, no están regresando. Así que tú eres que también que te estás alejando, pero que hay que aplicarle lógica a este día de hoy. Con la carta de los enamorados, yo veo que aquí en este día, que pueden haber, comunicaciones con los hermanos y con ese primer círculo de la gente que te rodea, comunicaciones muy buenas. Esto es una energía de carreteras, es una energía de papeleo, documentos, analíticas, análisis, exámenes, por lo tanto, a lo mejor que quieres hacer un chequeo general que quieres hacerte y tal. Una carta que está hablando de que en este día de hoy puede que se te venga algo de repente que digas, bueno, ahora yo de repente me veo con que tengo que tomar una decisión, y esto no tiene por qué ser nada raro ni malo, porque aquí hay energías buenas, por lo tanto es como algo te va a poner en un punto, es como a última hora, te llega algo, una noticia, una invitación, llega alguien a tu casa y dices, bueno, ¿y ahora qué? Eso es como te mueves con el fin de ir, por ejemplo, no sé, tu plan aquí es hacer carne o hacer un plato de pescado, lo que sea, te vas a la pescadería y no está abierta, jolín, es que conté con ello, ya le dije a los niños, por ejemplo, que vamos a cenar eso, ¿ahora qué hago? Es como algo a última hora y no tiene por qué ser nada grave, ¿vale? Con la carta del Rey de Copas hablamos de una persona de elemento agua, que van a ser Cáncer, Piscis, Escorpio o no, que es una persona que va a estar a tu alrededor y como que te va a querer ayudar, que te va a querer calmar. Es la típica energía de que cuando las cosas están yendo en una dirección, no sé, que no te da esa paz, siempre aparece para darte esa calma de que tengas fe, las cosas van a salir bien. Es la carta de una persona que lleva el rol, muchas veces es por ejemplo, es el jefe o papá. Es una energía buena, ¿vale? Por lo tanto es una energía de calma. Alguien aquí te está diciendo que sí, que esta situación va a salir bien en este día de hoy, incluso a lo mejor te está echando una mano. Sigamos, la carta del 4 de oros. Fíjate, yo te veo con mucho poder en este día, veo que al menos económicamente hablando no te veo gastar así en plan a lo loco, yo te veo como con mucha seguridad y mucho poder. Es una carta que habla de poder. En este día te veo reciclando, como a ver, si por ejemplo ha quedado comida de ayer, ¿para qué iba a hacer yo 2 comidas más? Vamos a reciclar eso que tenemos, si está bien pues lo vamos a volver a comer. ¿Para qué, por ejemplo, iba, pues, no sé, que te vas, por ejemplo, de tiendas, ay, fíjate que esto está en oferta, pues no lo necesito porque ya tengo, ¿vale? Es como que ese poder a la hora de gastar también, o sea que, porque hay muchas cosas de estas, no corre, que son las últimas unidades, tal, te da la sensación de que si no vas a comprar eso, ay Dios, es que he dejado de escapar el billete al cielo. No, es que son como alguna técnica de marketing, ¿vale? Para que a ti te dé la sensación de que, o alguien, por ejemplo, que estás viendo que todo el mundo está yendo con el último iPhone y tú no tienes eso, y como que da la sensación de que tienes que estar cool, a la onda, de que tienes que tener ese teléfono con su reloj y tal. Yo te veo como que no te dejas llevar por estas cosas como en plan, no me hace falta, es como, no, gracias. Es una energía bastante buena. Y está yendo al siguiente nivel, el 5 de oros. El 5 de oros estamos hablando de que a la hora de arriesgarte en este día de hoy puede que no te sientas tan seguro, ¿vale? Que alguien te está diciendo, sí, mete dinero en eso, que es algo tal y pascual. No es etapa de meter nada en nada, ¿vale? No es etapa, las energías están eclipsadas. Si es algún tipo de paso, si es un hablar con alguien o lo que sea, si es reclamar algo que es tuyo, es la etapa perfecta, ¿vale? Perfecta. Pero
como dar ese paso de meterte, por ejemplo, de meter dinero en, no sé, en cómo se llama eso, por ejemplo, bitcoins y todo eso. Bueno, haz lo que quieras, pero que no te va a salir, que lo sepas. Vale, para nada, no es momento de arriesgarse y más económicamente hablando. Planearlo y tal, sí, está muy bien. Ahora, ¿ves lo que te dice? ¿Ves? El 4 de espadas, espérate, medítalo más, piénsatelo más. Deja que pasen, aquí te está diciendo como 20 días, o espérate la última semana del mes de abril. ¿Por qué? Porque viene la rueda de la fortuna a darte esa gran fortuna y ese cambio de suerte. Va a cambiar tu suerte, pero ahora no te arriesgues, ¿vale? Y estás yendo al 7. Claramente esto va a cambiar y muchísimo. Por eso mucha gente a veces en estas lecturas últimamente, ay, que por qué hablas de que estas cosas no van a suceder, que no van a ocurrir hasta ¿cómo se llama? Hasta mayo, junio. No lo digo yo, aparece. Aparte, si lo piensas un poco, tiene mucha lógica. O sea que no te voy a decir que corre, que aquí, no, arriésgate. No, espérate, al menos hasta que llegue el sol a un signo de tierra, que eso así te va a ti, va a beneficiarte muchísimo. Ya luego voy a dar los detalles que digamos cuando ya toque, de cómo va a afectar a cada uno la llegada del sol al signo de Tauro. Tu avalón mágico te ha quedado ¿vale? Y te está diciendo que reconectes con la madre tierra, ¿vale? Reconectar y que vamos a decir que te hagas amigo de la madre tierra, ya sea que vas a cuidar una maceta, ya sea que vas a llevar un saco de comida a una perrera, sí se dice así, ¿no? A un asilo de perros, lo que sea. Sabéis que con la energía de Mercurio yo no noto que me haya hecho muchos cambios, pero a veces que tengo como, me quedo en blanco, de verdad, voy a decir que es la energía de Mercurio, ¿vale? Porque te está diciendo que debes recibir bendiciones, milagros. Si no crees en los milagros, tú sígueme el rollo. Hazte amigo de la madre tierra, la naturaleza, que te compres una maceta, que cuides de una maceta, que te vayas a caminar descalzo, como si es en tu casa. Para la gente que dice que no vale, sí que vale, ¿vale? Sí que vale caminar descalzo, tomándote ciertos cuidados, claramente, sabiendo que esa tierra por la que tú estás pisando, que no hay piedras ni cosas que vayan a dañarte, Dios no quiera, sí que sirve, ¿vale? Sí que sirve. Necesitas reconectar como signo de tierra que tú eres, necesitas reconectar con tu esencia y vas a ver cómo los milagros van a fluir como un río hacia ti. Milagros se dice, pero al fin y al cabo son el regreso, que digamos, de tus acciones y tal. Si te ha resonado algo de esto, te invito a que le des a like y a suscribirte. Gracias y hasta la siguiente. Chao, Capri.